de esta charrada es cómo nos afectan las crisis en plural, se refiere a esta crisis que estamos viviendo económica, que también se puede aprovechar. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de problemas, ¿verdad? Normalmente para la mayoría de nosotros problemas que pueden ser con la pareja, porque no lo vamos a centrar en el ámbito profesional, puede afectarnos también en el trabajo, o un problema podemos tener, por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes. ¿Quién tiene por aquí hijos? ¿Adolescentes? ¿O que han pasado la adolescencia? Muy bien, sabéis de qué estamos hablando entonces. Y entonces muchas veces cuando tenemos un problema de cualquier tipo se producen dentro nuestro pues sentimientos contradictorios, y estos sentimientos contradictorios pues ¿qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo los podemos gestionar? Y sobre todo ¿cómo nos afectan? Y nos afecta pues depende cada uno de nosotros, nos afecta de una manera u otra, depende de cómo somos cada uno de nosotros por dentro. Pero para hablar de cómo somos por dentro, que es digamos el título de mi trocito de charrada, hemos de ir un poquito atrás. Cuando vosotros, o yo, vosotros, los que estáis aquí, éramos niños. Y cuando éramos niños la pregunta es ¿qué os enseñaron o qué nos enseñaron cuando éramos pequeños? Y bueno, nos enseñaron que París es la capital de Francia, nos enseñaron también pues el nombre de todos los ríos, ¿os acordáis? O las capitales de comarcas, seguro que os acordáis de todas, Y está muy bien, la verdad, saber todo lo que se pueda del mundo en el cual vivimos, pero muchas veces me pregunto cuándo nos van a enseñar cómo somos y cómo funcionamos nosotros por dentro. Porque cuando habéis tenido algún problema o alguna pérdida, ¿a vosotros de qué os ha servido saber que París es la capital de Francia? De poco, ¿a que sí? Ya, a mí también de poco. Entonces, en el colegio dedicamos pues mucho tiempo, no solo a hablar de lo que pasa afuera, el nombre de los ríos y las capitales, sino también incluso hablamos de lo que pasa fuera de la Tierra, el sistema solar, o incluso lo que ha pasado hace 1000 millones de años, en la teoría de la evolución, muy interesante. Pero ¿cuántas horas os dedicabais vosotros cuando erais pequeños? ¿Cuántas horas a la semana? A hablar, por ejemplo, en el cole, de, por ejemplo, cuando tienes un problema o una pérdida, ¿qué pasa por dentro? ¿Cuál es el proceso? O por ejemplo, las emociones que sentimos, ¿somos nosotros que las dominamos o son las emociones que nos dominan a nosotros? ¿Cuántos de los que estáis aquí dedicabais pues eso, una hora, por ejemplo, a la semana? Levante la mano, ¿una hora a la semana que dedicabais a hablar de estos temas? ¿Una hora al mes? ¿Una hora cada 6 meses? Nunca. Uno no, tú lo hagas, ¿no? Vale. Y lo peor es que esto se sigue pasando con vuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos ahora? ¿O qué se les está enseñando en el colegio? Seguimos enseñando que París es la capital de Francia, lo cual está fantástico, pero ¿hay algo más? ¿Explicamos algo más o volvemos a repetir la historia? Y ahora un poco lo que voy a explicaros es cómo funcionamos nosotros por dentro. Aquello que no se nos explicó, yo lo aprendí cuando tenía 35 años en una clase de formación, y cuando salí pensé, estaba en Granollers y recuerdo que pensé, no es justo, ¿no? Porque si esto que hoy he aprendido, que dura media hora, si es que no es más, evidentemente hay muchísimo más para saber, pero esto es como una base, es un mini máximo resumen. Si esto lo hubiera aprendido cuando yo tenía 12, 13, 14 años, seguramente muchos momentos de mi vida habrían sido diferentes. Pero bueno, no me lo explicaron, así que para evitar que haya más crispinitas por el mundo que no lo saben o que se han enterado a los 35 años, pues aprovecho esta oportunidad que me brindáis para explicároslo y si queréis coger apuntes para que podáis explicarlos a los que tenéis hijos o sobrinos o nietos o lo que queráis. Y al menos que se rompa un poco esta barrera, ¿no?, de lo que enseñamos a nuestros hijos. Y si no lo enseñan en el colegio, pues bueno, habrá que hacerlo nosotros, los padres o las madres o los tíos. ¿Sí? Necesitaré vuestra participación, que os voy a ir preguntando cosas, así que espero que contestéis, porque si no os vamos a quedar quietos, parados, ¿vale? No sé si alguien de vosotros sabe quién es Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Sí. Tú sí que sabes quién es. ¿Alguien más sabe? Nuria ya también sé que sabe quién es. Sí, yo también. ¿Vale?
Daniel Goleman es un señor, es americano, que lo que hizo, bueno, es el gurú y es la pera patatera, ahora es una bestia. Es un poco, lo que hizo ese señor fue recopilar en un libro que salió en el año 95, muy conocido, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en el que él lo que hizo fue recoger toda la información que había en el mundo, no solo en Estados Unidos, en Europa, en China, en todas partes, de todos los estudios e investigaciones que se han hecho relacionados con la cabeza, con las emociones, con qué pasa aquí dentro. Todas las emociones, todo lo que sentimos está aquí, en la cabeza. Y entonces, lo que ahora voy a explicar, digamos, sería un resumen de este libro, un resumen muy resumido, pero que se entiende, yo por lo menos entendí muy bien, no sé, espero que os sirva, cómo funcionamos nosotros por dentro. Y funcionamos, voy a dibujar el cerebro, de una manera muy fácil, pero también muy literal. ¿Vale? Esto es la columna vertebral, ¿vale? Y esto es la cabeza, el cerebro. Y está dividido en 3 zonas. El núcleo, la zona central, literalmente es el núcleo, una zona que lo envuelve y la última zona, que es la que está al exterior y está en contacto con el cráneo. ¿Vale? Entonces Daniel Goleman bautizó la parte del núcleo, el centro, como, le puso un nombre, ya en la educación emocional todo el mundo habla de este idioma. Ha llamado este cerebro, el más antiguo que tenemos, como reptiliano. ¿Vale? El segundo cerebro que desarrollamos, esto es por miles de años de experiencia, empezamos nuestra especie, primero desarrolló su cerebro reptiliano, después desarrolló otro cerebro que es el emocional, y por último, aquello que estudiamos siempre en el cole, el cerebro racional o neocórtex. Uy, de esos hay muchos que no tienen. De esos yo conozco muchos que no tienen. Exacto, hay muchos que no tienen, pero esto teóricamente es lo que nos distingue de los animales, según la definición. La definición de hombre, animal racional, pues sí. Bueno, vamos a ver si es verdad o no, si somos animales racionales o no. Vamos a comenzar a hablar del más antiguo, el que tiene más millones de años de experiencia, y es el reptiliano. El reptiliano tiene 200 millones de años de experiencia. ¿Vale? Cuando hablamos de la experiencia, vosotros sabéis que en la teoría de la evolución, antes de ser seres humanos, habíamos sido reptiles y antes peces. Y ahora, pues hubo un momento que nos convertimos en seres humanos, pero nuestro cerebro reptiliano, que viene, ese instinto que nos viene de nuestra historia evolutiva, se ha mantenido y está ahí. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a ver, ¿y qué hace un reptil? Vosotros si veis un programa en la tele y veis a los cocodrilos ahí en la sabana africana, ¿qué hace un reptil? Sobrevive. Muy bien. Es que Ronald Hubbard es una teoría muy parecida a esta. Exacto. La mente reactiva, tú Exacto. reptiliano. Es lo que busca, que hace un reptil: comer, beber, sobrevivir. Y dormir. Y dormir. ¿Vale? Lo que hace es sobrevivir. Y para sobrevivir utiliza el instinto, ¿verdad? ¿Vale? Que nosotros también tenemos, aunque no nos lo creamos, lo tenemos. Muy bien. Y cuando un reptil, un cocodrilo, que seguimos la imaginación, la de documentales de la tele, se siente amenazado, ¿qué hace un cocodrilo? Solo tiene 2 respuestas, muy rápidas. Huye o ataca. ¿Cómo? Huye o ataca. Muy bien. O ataca o huye. ¿Vale? Son respuestas normalmente lentas o rápidas, estas respuestas. Rápidas, ¡paf! ¿Vale? Muy bien. El reptiliano lo que tiene 200 millones de años de experiencia y lo que hace es sobrevivir. Es el instinto. Y cuando se siente amenazado solo tiene 2 respuestas, como un coche que tiene primera y marcha atrás, no tiene nada más, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, nada, primera es y marcha atrás, punto pelota, aquí se queda, ¿vale? Y hubo un momento en que hicimos algo, los seres humanos, que nos empezó a distinguir de los demás, y gracias a eso ahora tenemos rotuladores, papeles y sillas. Y es que un buen día, los humanos, empezamos a hacer la peor interpretación posible. Esto es súper importante. La peor interpretación posible.
Vosotros habéis visto, seguimos como el documental, un documental de la sabana africana, y habéis visto alguna vez un grupo de cebras que están ahí pastando en la sabana tranquilamente, y veis cómo, por eso está el documental, hay un tigre o un guepardo que está dando vueltas para comerse alguna pobre cebra. Normalmente la más débil, la más joven, es igual. En la sabana africana no hay tigres. No, perdona, es verdad, guepardos o leones, es cierto, sí, es cierto. Bueno, carne. Bueno, pero sí, pero bien la apreciación. ¿De acuerdo? Entonces, veis cómo están dando vueltas y las cabras, las cebras están ahí bien tranquilas, ¿sí? Hasta que se dan cuenta que hay alguien, empiezan a correr y el guepardo o el león se lo come o no se lo come. Normalmente el documental siempre se la come, ¿no? Porque supongo si no, no habría documental. Vosotros sabéis, y luego lo que hacen las cebras, se van a otro prado, siguen comiendo tranquilamente y vuelve a pasar la historia a lo mejor, o a lo mejor no, depende, ¿no? Pero cuando estaban, antes de que se dieran cuenta de que estaba el león allí, estaban tranquilamente comiendo las cebras. ¿Os habéis fijado? Normalmente están comiendo tranquilamente, ¿no? Y solo cuando se dan cuenta, cogen y se largan. Si vosotros estuvierais allí, en la sabana africana, ¿estaríais tan tranquilos? ¿Por qué? ¿Qué estaríais pensando? Porque no analizas, ¿no? Que hay un riesgo, que a lo mejor ahí estaríais haciendo la peor interpretación posible. Pero ¿verdad? análisis, claro. Claro. Decimos, no, yo no me... Pues eso que vosotros pensáis, una vez lo hicieron los seres humanos, nuestros antepasados, y dijeron, ostras, pues mira, en vez de estar aquí en la sabana, que nos van a pillar por todas partes, nos vamos a unas cuevas que hay por ahí, y al menos si vienen a atacarnos, hay una entrada y una salida, con lo cual nos daremos cuenta y nos podremos defender de manera más fácil. Hubo un momento en que nuestros antepasados hicieron la peor interpretación posible, y gracias a ello ahora estamos aquí. El problema es que nuestro sistema de aviso, que después volveremos a este cerebro y bueno, a esta parte de esta explicación del reptiliano, nuestro sistema de aviso, este sistema de alarma que tenemos, que nos hace la peor interpretación posible, sigue hoy en día, ¿vale? Los que tenéis hijos adolescentes, ¿cuántas veces habéis pensado cuando llegaba 5 minutos tarde ya le ha pasado algo? ¿Os ha pasado? Así. ¿Y cuántas veces le ha pasado algo? Mai le ha pasado. ¿Y por qué lo piensas? Pues porque hace la peor interpretación posible. Pero yo creo que aquí sí que hay una diferencia entre macho y hembra, hombre y mujer en este caso, y yo creo que las mujeres en este caso hacen la peor interpretación posible y probablemente los hombres solo la peor. Sí, porque cuando estamos hablando de hijos, las hembras normalmente protegemos más a la especie, en ese sentido. Ahora, si por ejemplo estás durmiendo por la noche en casa y sientes un ruido, ¿qué piensas? Me levanto yo primero. ¿Te levantas primero porque piensas que se ha caído un vaso de la nevera o piensas que han entrado los ladrones? Oh, no, yo no pienso, normalmente no pienso mal. ¿Quién piensa que oye un ruido y dices, ostras, hay ladrones en casa? Yo pienso que ha sido el gato. Pero quizás el varón, el rol que siempre ha adoptado ha sido el de cazar y el proteger. O sea, y la hembra lo que ha hecho ha sido criar exacto, exacto. O sea, el ser humano innato ya lleva un rol. Y como mucho le digo a mi marido, levántate a ver qué pasa. Por si acaso hay ladrones. En este caso nosotros hacemos lo que contaba este señor, hacemos lo contrario de lo que hace la naturaleza, porque en el caso de la sabana africana los leones hacen lo contrario. O sea, ellas son las que cazan y además cuidan de los retoños y los machos viven la vida. Yo quiero ser león. Es uno de los pocos animales que producen y cuidado, y el primero que come es él, Sí, el primero que vamos a hacer. La leona que se lo lleva allí. Bueno, no cambiemos de tema del león, que está muy bien, pero los leones, me parece, Entonces, como os iba diciendo, la peor interpretación posible depende. Cuando tienes un niño, o por ejemplo, no sé, los que habéis estudiado y tenéis, todos hemos estudiado, nos daban un examen, seguro que suspendido, y habéis sacado un 8. ¿Cuántas veces os ha pasado cuando estudiabais? A mí pocas. A ti pocas. Porque nunca sacaba un 8. Nunca sacabas un 8, ¿no? Entonces lo hacías, eras realista, estabas bien. Pero ¿quién hacía la peor interpretación posible? Porque está claro que si te sacas un 5, puedes pensar que vas suspendido, que voy justito. Pero cuando una persona saca un 8, es que está haciendo la peor interpretación posible. A las mujeres, cuando tenemos niños pequeños, algunas, lo que hacemos es, hostia, no respires. Bueno, te levantas a la noche a ver si se mueve o lo despiertas a ver si se mueve. ¿Os ha pasado? Sí. Sí, ¿Y cuántas veces ha dejado de moverse o ha dejado de respirar? Cada. ¿Y us segueixes fent? Amb el segon sí. Amb el segon, sí. Què estàs fent aquí?
Sí, no quis interpretació. I tu dius, no, és que soc patidor. No, estàs fent alguna cosa... Quan fem això, amb quin servei estem pensant? Qui ens mou a reptilià, que estem aquí? Després seguirem parlant d'aquest servei que és molt curiós perquè ens ajuda a veure moltes coses. Después, es que no sé si parla català o castellà, estoy haciendo una mezcla aquí. Después desarrollamos el segundo cerebro, que es el cerebro emocional. El cerebro emocional, cuando nosotros empezamos a estar en las cuevas, vivíamos en comodidades, ¿verdad? Vivíamos en sociedad. ¿Y qué necesitábamos para entendernos? La comunicación, ¿vale? Allí empezamos a relacionarnos. Y para relacionarnos empezamos a necesitar una cosa que se llama la comunicación. Y desarrollamos dos tipos de comunicación. ¿Cuáles son? El oral y el verbal. El verbal y el no verbal, textual. Exacto. El verbal y el no verbal. ¿Vale? Desarrollamos los dos. Los dos tipos de comunicación verbal, lo que estoy hablando, y no verbal. En lo que ahora estoy hablando, ¿qué tanto por ciento del mensaje de media os llega? Si lo sabes, no lo digas, ¿vale? ¿Qué tanto por ciento, y tú, Nuria, tampoco, ¿vale? El lenguaje verbal, o sea, lo que yo hablo, ¿qué tanto por ciento os llega del lenguaje verbal y qué tanto del lenguaje no verbal? Más verbal que no verbal. ¿Quién piensa al revés? Más verbal que no verbal. ¿Qué tanto por ciento? Si cierro los ojos me llega todo tu mensaje. Te llega exactamente todo, ¿verdad? Claro. Claro. Si cierro los ojos me llega. Pues ¿cuánto? ¿90-10? ¿Qué diríais?